Vamos a iniciar la sesión. Voy a cargar la presentación de la sesión de hoy. Bueno, la semana pasada había yo iniciado el tema del proceso de organización. Había estado abordando todo el proceso de planeación, cómo empezamos dentro del proceso administrativo o en la administración. Pues la primera fase que nosotros abordamos en este proceso es la planeación que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar. O sea, en pocas palabras o resumiendo, lo que estamos haciendo es definir el camino que queremos seguir pero principalmente lo primero que hacemos es definir los objetivos que queremos alcanzar, o sea, el punto de llegada como empresa, como organización, como institución. Y posterior a esa meta, por eso le llamamos meta, o los objetivos, definimos el cómo lo vamos a hacer. Y por eso las preguntas clave, que después vamos a ver con un poco de más detalle. Que a la hora de plantear objetivos, un ejercicio metodológico de la definición de los objetivos, aparte de la forma en cómo estos se deben de redactar. Normalmente los objetivos nos deben de responder el qué queremos y para qué lo queremos hacer. En términos de metas, estas son cuantitativas en algunas metodologías de diseño de objetivos y metas. Van a encontrar ustedes, porque también eso depende de autores, y a veces cómo vamos interpretando este tipo de información. Van a encontrar algunas metas que se van a cuestionar y van a decir, estas no son metas porque no son cuantitativas. Hay un uso también común o normal de decir a los objetivos, decirles metas, pero en diseño de un plan estratégico, una de las metodologías, que es el diseño de planeación a través de objetivos, también podemos conocer a los objetivos generales y a los objetivos tácticos, o los objetivos particulares, o los objetivos específicos. En metodología, en investigación, esto es muy común, porque el objetivo general es el propósito principal de lo que nosotros queremos, y los objetivos específicos o los objetivos particulares son operativos. Nos van a permitir hacer un desglose metodológico de las estrategias o de las acciones que nos van a permitir alcanzar el objetivo general. Entonces, metodológicamente, este proceso también le llamamos que es un proceso de hacer operativo, o sea, el definir con mayor claridad los pasos que nosotros vamos a seguir. Todas estas son estrategias también en el propio diseño de la planeación. En muchas metas, en términos de administración, pues sí las tenemos que cuantificar. Tenemos que plantear el cuánto queremos, y cuándo. Debemos de planear en términos de un contexto de tiempo, y por eso la identificación del propósito de lo que queremos con la parte ya viable y medible, que es lo que nos da la meta. Por eso la meta nos responde las preguntas de cuánto queremos obtener de esos objetivos o cuándo los queremos cumplir. Porque querer estudiar una carrera universitaria, pues como propósito está muy bien, pero si no definimos cuándo lo queremos hacer y en qué tiempo lo queremos hacer, pues solamente que tengamos recursos finitos, o sea, disponibles para toda la vida, entonces podemos ahí estar teniéndolo simple y sencillamente como un propósito. Si estos quieren ser alcanzables, pues tenemos que poner el tiempo, 4 años, 5 años, en el sentido de ya de la meta. Alcanzamos el objetivo, pero también definimos tiempos. Y con base en eso definimos las estrategias, porque si no planteamos esos límites de tiempo o en cantidad de logro, entonces la estrategia puede no ser la más eficiente posible, y el proceso de llegada o el camino que estamos trazando puede ser muy costoso. En términos financieros, como lo vamos a ver más adelante, todo cuesta. Todo. El no hacer nada tiene un costo. El hacer mucho tiene un costo.
el no hacer nada, se le llama costo de oportunidad, pero lo vamos a abordar más adelante cuando estemos abordando el tema de cuantificación de todas las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, bueno, si no tenemos esos objetivos, entonces es difícil o es más complejo, como les decía yo ahorita, de organizar, porque si no tenemos punto de propósito y punto de llegada en tiempo, pues no sabemos cómo vamos a organizar esto. En la vida cotidiana, en la práctica lo hacemos, o sea, al final del día, por algo estamos aquí y por algo con base en algo tomamos decisiones. Pero qué tanto esto que hacemos es eficiente o no. Algunos seguimos caminos más largos, otros siguen caminos más cortos y todos llegan a la mejor al mismo punto, pero unos con más esfuerzo, otros con menos esfuerzo, unos con más recursos económicos, otros con menos recursos económicos. En ese proceso, entonces, estamos hablando de qué tan eficientes son las decisiones que nosotros tomamos en función de la integración y el uso de los recursos para alcanzar estos propósitos, objetivos, en pocas palabras. Entonces, una vez que tenemos claros esos objetivos y esas metas, pues lo que sigue es organizar las actividades para poder alcanzar esos objetivos y metas. Por eso empezamos el proceso en este esquema, está aquí representado con este círculo. Y una vez que tenemos el propósito y sabemos cuándo lo queremos hacer y cómo lo vamos a hacer en términos de estrategias generales, pues viene la parte operativa. El proceso de organización nos permite hacer operativos todos estos procesos de planeación, o nos detallan más la forma de cómo operarlos. Entonces, por eso la primera fase, haciendo una recapitulación de la sesión anterior, es que lo que tenemos que hacer una vez que tenemos claros esos objetivos es empezar a detallar todo ese trabajo que nosotros hacemos, ya en términos de acciones y actividades más específicas. Todo ese listado. Si alguno de ustedes tiene amigos o hermanos, familia, o ha tomado por algunas circunstancias cursos de administración, sus compañeros que estudian esta área de conocimientos, o sea, los que están en las carreras de administración, de contabilidad, de negocios, de sistemas de ingeniería industrial, se adentran mucho en las metodologías de cómo hacer este trabajo detallado. Este proceso que yo les pongo aquí, simple, de 5 pasos, cada uno de ellos tiene investigación y cada uno de ellos tiene todavía más procesos. Sobre todo los chicos que estudian ingeniería industrial, y hasta los mismos chavos que estudian ingeniería cuando llevan cursos de administración. El propósito de esto es abordar temáticas, abordar temas, abordar métodos que se traducen en términos de proceso en estrategias y modelos matemáticos, como veíamos en las clases anteriores cuando decíamos qué métodos o qué técnicas podemos utilizar para tomar decisiones, pues ahí es donde están presentes muchos métodos. En administración los conocemos como métodos cuantitativos para tomar decisiones. Y aquí es donde están presentes las matemáticas, las estadísticas, la teoría de decisiones, la teoría de grupos, estas curvas normales y todas estas estadísticas que se utilizan, estos métodos estadísticos, también se le conoce con ese nombre, nos permiten analizar cada uno de los procesos que podemos utilizar. Y por supuesto que seleccionamos aquel resultado que nos da la mejor decisión en cuanto a tiempos y costos. Entonces, aquí cuando decimos detallamos, de lo que estamos hablando es identificar cada una de las actividades que vamos a realizar para lograr el objetivo, y con base en ese detalle y aplicando metodologías, como les explicaba yo, podemos identificar, agruparlas. Primero las detallamos, después dividimos aquellas que puedan ser semejantes o que puedan ser desarrolladas por una persona o un grupo de personas.
Este es un proceso de identificación. ¿Qué metodologías podemos usar? Pues ustedes pueden utilizar hasta un cronograma de actividades, una gráfica de Gantt, un método de metodologías como de análisis de tiempos y movimientos, la teoría de, por ejemplo, hay un método estadístico del método de transporte, el método de colas, que se utiliza mucho para analizar los procesos y los tiempos, por ejemplo, los bancos. Esa estrategia de usar una cola única en el banco es producto de un análisis y de una metodología de decisión. Ahí hay estadística aplicada. ¿Cuánto tiempo se lleva un trabajador realizando determinados movimientos? Están contabilizados, están cuantificados. Por ejemplo, siempre les pongo el ejemplo porque es muy común. Si vamos a un banco y vemos las actividades que tienen los cajeros, los gerentes de los bancos tienen ya estándares de saber cuánto tiempo se debe de llevar, por ejemplo, el cajero o la cajera, haciendo de cada movimiento, si es un depósito, si es una transferencia internacional, si es otro tipo de, si son pagos, saben cuál es el tiempo mínimo y el tiempo máximo de. Y ese es el rango de tiempo que debe de realizar un cajero en términos de eficiencia o de competencia laboral, por ejemplo. Entonces, tienen estimados hasta cuántas personas pueden o cuántos servicios pueden tratar o pueden atender en un día de alta afluencia en el banco hasta los días más tranquilos. Eso hace, jóvenes, que se puedan distribuir también hasta el tipo de contratación de los trabajadores. En el caso, también perdón, creo que me sacó déjenme ver, estoy. Pueden estar abiertas las cajas todas en días de quincena, porque ya saben que los días de quincena hay mayor presencia de los clientes en la empresa, pero hay días a media quincena en donde no hay flujo de dinero común, no van a estar todas las cajas abiertas, porque el estar presentes todos los cajeros equivale a el costo del salario, de la mano de obra de ellos. Entonces están programados. ¿Cuántas personas se van a contratar para en este tipo de situaciones, que pueden ser empleados de base o empleados ya contratados de tiempo completo, y cuántos pueden contratar de manera temporal en los días que solamente van a tener presencia de mayor movimiento de personas, como son épocas estacionales, pueden ser las quincenas, o en el caso del incremento, ya se sabe, igual lo estudiamos de esa manera, a través de análisis de tendencias, de comportamiento del consumidor. Sabemos que diciembre es una época de alto movimiento de compras, de presencia en muchos lugares, por los gustos y preferencias de las personas. Entonces ya hay tiendas que ya saben que en esa temporada tienen que contratar más personal temporal. ¿Por qué? Porque tienen claro qué es lo que están realizando. Entonces siempre es un ejercicio detallar, metodológico, y aquí lo hago hincapié, a lo mejor muy metódico, de muchos pasos, pero sí tener claro qué es lo que vamos a hacer. Y con base en eso se define lo que comúnmente le llamamos la logística. O sea, son expertos, analistas y organizadores en el proceso de logística. En la administración lo vamos entendiendo es esa secuencia, ese orden en las actividades y en los pasos que vamos a desarrollar. Tiene un proceso de organización eficiente el cumplimiento de estas actividades. ¿Por qué? Pues porque nos va a permitir alcanzar objetivos. Entonces, detallamos claramente el trabajo. Un ejemplo cotidiano para ustedes es cuando tienen que hacer una tarea por equipos. Por supuesto que tienen un proceso de planeación y un proceso de organización entre ustedes. La meta es cumplir con el trabajo en la fecha solicitada o en la fecha programada. ¿Y qué es lo que hacen? Pues detallan lo que tienen que hacer, que unos escriben, otros investigan, otros hacen las diapositivas, a otros les toca hacer el cartel, otros hacen el cálculo de los datos y van entregando, y ustedes mismos se van poniendo metas internas para poder cumplir con
con el trabajo. ¿Qué hacen? Identifican qué es lo que tienen que hacer, que eso es a lo que se le llama detallar el trabajo, y posteriormente se lo dividen. Y después, en el tercer paso, lo que hacen es combinar las actividades en forma lógica. Estos tres son las fases o las etapas que intervienen en un proceso de organización y de logística dentro de una empresa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues combinamos esas actividades de tal manera que lo hagamos ordenado y eficiente. ¿Cómo dividimos el trabajo? Perdón, cómo nos asignamos el trabajo en este ejemplo que yo les estoy poniendo? Pues cada uno va a realizar las actividades que considera que es más eficiente de hacer. Si alguien domina conoce el manejo de los buscadores de información, pues a él se le va a asignar ese tipo de tareas. No se le va a asignar algo que no sabe hacer porque el resultado sería o no cumplir con el producto o hacerlo mal y perjudicaría. ¿Cuál es el objetivo? Aparte de entregar el trabajo, sacar la máxima calificación. Si las actividades las desarrollan quienes no son competentes en esa parte, ponen en riesgo la calificación de todos. Por eso le llamamos trabajo en equipo. Lo mismo pasa en las empresas. Entonces, ¿qué hacemos? Detallamos lo que hay que hacer, dividimos el trabajo y lo asignamos a aquellos integrantes o grupo de actividades que alguien va a desarrollar de manera eficiente. Ahí es donde empieza a identificarse el puesto de un trabajo, las funciones que va a desarrollar un individuo que después vamos a contratar dentro de la empresa, si estamos hablando de nueva creación, o vamos a asignar a alguien que ya está dentro de la empresa, que se sabe que es competente para cumplir con ellas. Esta tercera fase, entonces, de agrupar, una vez que están divididos en grupos, o sea, separadas en funciones similares, las actividades, esa forma de subgrupos, o sea, de integrar subgrupos de actividades al interior en este proceso, es a lo que le llamamos departamentalización. Ahorita lo vamos a ver de manera más gráfica. Después de que ya tenemos los departamentos, o sea, el grupo de actividades que tienen una lógica y que se deben de realizar en forma conjunta, ese grupo de actividades, tenemos que crear mecanismos que comuniquen esas áreas o esos departamentos de trabajo o ese grupo de actividades. Y a esos mecanismos de comunicación o esos mecanismos de articulación es a lo que se identifica en la administración como coordinación, mecanismos de coordinación. Vamos a definir estrategias que permitan que ese grupo de actividades funcionen de manera eficiente, como un engrane. O sea, van a estar cada rueda, tiene su función, tiene su estructura, tiene su movimiento, pero para que la maquinaria funcione de manera eficiente tiene que estar engranada, tiene que ir bien armonizada, bien combinada para que pueda funcionar como mecanismo de reloj de estos mecánicos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues creamos mecanismos, por eso se llama mecanismo de coordinación, para que el trabajo inicial que tenemos acá, para lograr el objetivo, todo eso que nosotros detallamos, vaya realizándose de forma unificada y armónica, aunque haya diferentes áreas y departamentos. Y una vez que tenemos estos mecanismos que van a hacer que esto funcione de manera armónica, entonces empezamos a controlar que esto funcione, que se realicen las actividades que detallamos aquí, y cuando todo esto está funcionando de manera eficiente, entonces estamos alcanzando los objetivos y las metas programadas. Como los objetivos y las metas pues tienen tiempo, tienen un límite, en una línea de tiempo, por así decirlo, los objetivos, una vez que se alcanzan, se replantean nuevos objetivos. Por ejemplo, nosotros podemos plantear que queremos tener una presencia en el mercado local, o sea, ingresar al mercado local. Ese es el primer objetivo. Y trabajamos definiendo estrategias para incorporar nuestro producto al mercado local. Pero una vez que incorporamos el producto en el mercado local,
inmediatamente el objetivo tiende la lógica a plantearnos otros objetivos, porque la incorporación en el mercado ya se cumplió, y se cumplió en función a la meta, o sea, en un año o en 2 años, y definimos las estrategias que nos permitieron alcanzar esa meta y lograr ese objetivo. Una vez que ya estamos en el mercado local, planteamos el siguiente objetivo, el siguiente escalón. Puede ser permanecer en el mercado, porque una cosa es ingresar y otra cosa es mantenerse, o fortalecerse en el mercado local, o llegar hasta un mercado regional. Aquí ya es un proceso de toma de decisiones. Entonces podemos ingresar al mercado, mantenernos en el mercado, crecer en el mercado local, consolidarnos en un mercado local o integrarnos a un mercado más amplio, y así sucesivamente. Entonces, este es el día a día de las empresas. Siempre objetivos que se alcanzan, inmediatamente entran el nuevo objetivo y la nueva meta con base en la situación presente, en la situación actual. No es la misma situación de una empresa cuando se pone como objetivo incorporarse a un mercado que cuando ya está incorporado. Inmediatamente la situación de la empresa es totalmente diferente. Por eso en cada proceso hacemos diagnósticos. O sea, la fortaleza de un primer momento no es la fortaleza dentro de 5 años que ya alcanzamos el objetivo, o dentro de 2 años que ya lo logramos. El simple hecho de lograr el objetivo y de cumplir la meta nos cambia por completo el contexto de la empresa, aunque siga siendo el mismo dueño y aunque sigan siendo los mismos trabajadores. En un periodo de tiempo de 1 año, de 2 años, ya hay experiencia, ya hay especialización, ya hay conocimiento en el mercado, ya hay capacidad instalada, ya hay producción, ya se tiene un posicionamiento probablemente. Entonces, la situación real de la empresa en 2 años es totalmente diferente. Por lo tanto, iniciamos nuevamente el proceso de planeación, o estamos en permanente planeación. Controlar la efectividad de las decisiones tomadas para alcanzar los objetivos y las metas conlleva la toma de decisiones permanente y estar en un proceso de planeación, de control, de revisión de los objetivos y de replanteamiento de los objetivos. Entonces hay una parte de planeación operativa permanente. ¿Qué es lo que cambiamos al final del cumplimiento de los objetivos? La planeación estratégica, porque entonces nos planteamos un escenario a otro periodo de tiempo más. Los planes tácticos o los planes operativos están en permanente revisión y en permanente modificación, porque lo que importan son los objetivos generales. Entonces, aquí cerramos a grosso modo, esta es la explicación general del por qué de cómo se desarrolla un proceso de organización y por qué es importante hacerlo de manera eficiente. En estos esquemas de detallar el trabajo, dividirlo y departamentalizarlo, vamos a abordar otros conceptos. Un esquema gráfico para observar, para darnos cuenta de cómo una empresa está organizada, o sea, cómo se vio, o sea, dónde podemos nosotros hacer visibles en las actividades que se puedan realizar, el cómo están divididas esas actividades y al final en qué departamento quedaron integradas. Una herramienta sumamente importante son los organigramas. El organigrama para ustedes es común verlo en todos lados. A veces no es tan fácil hacerlo porque el organigrama no es más que una representación gráfica, una representación de imagen o visual de cómo está estructurada en términos de organización una empresa. Es la radiografía de la empresa, si quisiéramos verlo con esa analogía. O sea, nosotros sabemos que tenemos 2 piernas, 2 brazos, una columna vertebral, pero no sabemos cómo está. Cada uno de nosotros tiene, en generales, pies, piernas, brazos, manos, dedos, cabeza, columna vertebral, costillas,
salvo que tengan algunas ahí variantes genéticas, pero bueno, todos lo tenemos, pero no todos son iguales. Y no todos sabemos cómo están, y a veces ni nosotros mismos. Si no nos sacamos una radiografía, pues no sabemos cómo está la columna, ni cómo, en qué condiciones están los huesos, que es nuestra estructura. Lo mismo pasa con las empresas. La radiografía o la representación gráfica de la estructura de la organización de la empresa son los organigramas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les decía que vamos a hacer? Pues vamos a detallar todas las actividades que nosotros realizamos para alcanzar los objetivos. Una vez que las detallamos, las empezamos a dividir, o sea, empezamos a hacer un proceso de clasificación. Unas actividades van hacia un lado, otras van hacia otro, las vamos agrupando, las vamos clasificando en términos de afinidad, similitud como conjunto de actividades. Y una vez que tenemos esa agrupación o esa clasificación, creamos departamentos, o lo que hacemos es creamos áreas de trabajo. En cada área o en cada departamento van a estar presentes ese conjunto de actividades. Muchas las podrá hacer una sola persona en muchos casos, pero en otras tendrán que dividirse o asignarse a un determinado grupo de personas. Cuando estas actividades, sobre todo las más operativas, requieren de, aunque sean repetitivas, porque esto es muy común dentro de una empresa y sobre todo de producción, y si es industrial, pues todavía más, pero muchas personas van a estar desarrollando las mismas actividades. Aquí es la parte de producción, la parte de operativa, de trabajo, por ponerlo de ejemplo. Pero habrá otras que, dependiendo de la responsabilidad y de la importancia en la toma de decisiones, pues nada más las podrá desarrollar una sola persona. Y en este sentido, mucho de ese conjunto de actividades y esos departamentos también tienen un orden con respecto, no tanto de que no sean importantes, y aquí voy a aclarar eso. Todas las actividades en una empresa son importantes. Aquí el punto es que la ubicación que le demos a esta área de trabajo o a este departamento está más supeditada o relacionada a la responsabilidad que tiene dentro para la ejecución de las actividades que permitan lograr los objetivos. Entonces, cuando más control nosotros querramos ejercer sobre ciertas áreas de trabajo, es muy probable que existan más elementos o más áreas de trabajo que tiendan a supervisar esas funciones. Aquí en el proceso de organización, entonces, cuando tenemos no tenemos, siempre está presente, cuando sucede esto, estamos hablando de no nada más de las áreas, de las actividades que se realizan y las áreas de trabajo que integramos, sino de el concepto de autoridad y de jerarquía dentro de la empresa. Entonces, en resumen, cuando nosotros integramos las actividades, lo que estamos haciendo es crear departamentos o áreas de trabajo. El organigrama nos va a permitir identificar dónde está ese departamento, qué nivel de autoridad tiene, qué tipo de autoridad va a tener y qué jerarquía tiene dentro de la empresa. Y con eso nosotros, y así de esa manera, lo representamos en los organigramas, en estas gráficas que nos permiten representar las estructuras. Y vamos a tener organigramas verticales, horizontales, combinados, como mixtos. Ahorita me regreso aquí a este esquema. Y vamos a tener organigramas de representación circular, de representación radial o de representación escalar. Estos 6 tipos de organigramas, estos 6 diseños, no son más que diseños. Es una representación nada más visual de cómo está la empresa.
¿Cuál vamos a utilizar? El que mejor les guste, o dependiendo de a veces del tamaño, o en la mayoría de los casos, del tamaño de la empresa. Cuando la empresa es muy grande, y hablo grande, no nada más en la inversión económica que tenga, sino en la cantidad de departamentos que se crearon por la cantidad de actividades que se tienen que desarrollar o el volumen de producción que tienen que hacer o de servicios que van a prestar, pues entre más grande es las áreas, la mayor cantidad de áreas de trabajo, pues más grande va a ser el diseño, en este caso el organigrama. Entonces, por cuestiones de espacio, usamos cualquiera de estos diseños que yo les planteé. Por supuesto que en empresas muy grandes, pues un diseño circular o un diseño escalar ocuparía muchísimo espacio. Entonces, ahí este tipo de organigramas, vertical, horizontal o mixto, nos pueden ser más útiles. El diseño queda ahora sí que a gusto o utilidad de quien está elaborando o diseñando estos organigramas. Pero ¿cómo los interpretamos o cómo los leemos? Los organigramas, como nos presentan las áreas de trabajo, cada cuadro es un departamento o es un área de trabajo, y dentro de ese departamento o área de trabajo hay puestos, puede ser uno o pueden ser varios, o hay trabajadores o hay un conjunto de funciones. Depende de qué queramos representar. Pueden ser en esas tres categorías. Normalmente representan un departamento que tiene un responsable. Eso sí, es un principio administrativo. Cada recuadro que tiene un organigrama representa un departamento que tiene una autoridad, que en función de su ubicación tiene una jerarquía y está representado al menos por un individuo, o sea, está representado por un individuo. Ese individuo puede ser el único que realice las funciones, o al mismo tiempo puede tener otros trabajadores. Entonces, estos recuadros, entre más niveles tengan, nos está abordando la ubicación jerárquica que tienen y el tramo de control que puede tener un departamento sobre otro departamento, o sobre otras áreas de trabajo, o sobre trabajadores. Entonces, ¿qué vamos a observar en un organigrama? Todas estas variables. En las áreas de trabajo en las cuales están divididas la empresa, en términos de eficiencia en la organización, el nivel jerárquico, el tipo de autoridad y el tramo de control. Explico los que están aquí. Aquí no les puse nombre. Este organigrama vertical tiene la máxima autoridad, siempre en los organigramas verticales, la máxima autoridad en un nivel jerárquico de una empresa se lee de arriba hacia abajo. Autoridad, no, si le queremos dar importancia a la autoridad, pues diríamos en términos de importancia, pero no. En una visión sistémica, en una visión integradora, todos los departamentos son importantes. Lo que hay es una responsabilidad, ¿sí?, del individuo que en un organigrama vertical, a mayor altura, mayor responsabilidad tiene, porque su tramo de control es toda la empresa. Él es el responsable del funcionamiento operativo de toda la empresa. Por eso la responsabilidad en un organigrama vertical, entre más alto es el nivel, más responsabilidad tiene el sujeto. ¿Por qué los de acá abajo no tienen tanta responsabilidad? Es responsabilidad, jóvenes, en términos del cumplimiento de los objetivos generales de la empresa. Cada departamento tiene sus propios objetivos y tiene sus propias estrategias. Y cada departamento es responsable y tiene la autoridad de alcanzar los objetivos de su departamento. Aquí el asunto de la jerarquía y de la responsabilidad está dado de que este señor que está aquí, o el responsable que vamos a ubicar en el nivel más alto dentro de un organigrama vertical, o del lado izquierdo en un organigrama horizontal, ¿sí?, o en el centro en el caso de un organigrama radial o circular. En el caso del escalar está bien de arriba hacia abajo, pero en el radial va el centro hacia la periferia, hacia afuera.
Así están los niveles jerárquicos. ¿Qué sucede aquí? Que este señor de acá sí tiene la responsabilidad de alcanzar, de cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa. Y cada uno de estos tienen una parte de responsabilidad de ese cumplimiento. Y esa parte de responsabilidad en ese cumplimiento es la responsabilidad que tiene su propio departamento. Entonces, a lo mejor este señor, este de aquí, es el que es, o este de acá, me voy a ubicar el de acá, es el encargado de los objetivos, de alcanzar los objetivos y las estrategias específicas de las ventas de la empresa. Y este de acá, de la producción. Y este de acá, de contratar al personal adecuado para que funcione bien la producción y para que se logren los productos de calidad que se van a acomodar en el mercado. Y a lo mejor este de aquí es el encargado del mantenimiento general de la empresa. No lo sé, depende de los trabajos. Los tres, estos en línea, en el vertical están en línea, en el horizontal están también aquí en línea, que los leemos bajo esta lógica, y en este mixto, pues tenemos esta línea y esta línea, por eso es mixto. Aquí la autoridad está dada en la máxima autoridad, también es de arriba hacia abajo, pero ¿por qué es mixto? Porque tiene una combinación del vertical, que son estas dos primeras líneas, y del horizontal. ¿Qué hacemos? Que interpretamos que estas cuatro áreas de trabajo están en forma horizontal, o sea, están en el mismo nivel jerárquico, porque dependen de este que está aquí. Y estos tres están en el mismo nivel jerárquico. ¿Qué significa? Cada uno en su área de trabajo tiene la misma responsabilidad. Este tiene el mismo nivel de responsabilidad, este tiene el mismo nivel de responsabilidad, este también, o sea, estos cuatro tienen el mismo nivel de responsabilidad, pero cada uno de ellos en el área de trabajo que les corresponda. Estos dos de acá, por la interpretación de este organigrama, quiere decir que dependen directamente del gerente general. Las decisiones que toman tienen una aplicación en las funciones que realizan todos los que están acá abajo, pero no tienen una autoridad directa con ellos. En todos los organigramas, esta línea negra que ven, continua que ven ustedes aquí, no está de adorno para unir los cuadritos. Esta continua negra significa niveles, perdón, el tipo de autoridad que tienen y quién tiene la autoridad sobre el otro. Jerarquía, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, o del centro hacia la periferia. La máxima autoridad lo tiene aquí, el que está en la parte más alta de esta estructura, y es el máximo nivel jerárquico de la empresa. Aquí normalmente están los CEOs, el CEO o el gerente general, el gerente operativo. Por arriba de esta, después vamos a ver cuando veamos marco legal, si es una sociedad, pues acá arriba están la asamblea de accionistas, las comisiones de administración y vigilancia, y después ya viene el gerente. Esta es un organigrama totalmente operativo. Asesores probablemente del gerente, si quisiéramos ponerlos aquí. Y después ya vienen los diferentes gerentes de departamento o los jefes de departamento, los directores de departamento. Y después vienen ya, depende de cuántos niveles jerárquicos tengamos, pueden venir los supervisores por áreas más específicas o ya los trabajadores. ¿Qué significa esto? Gerente general tiene una autoridad directa sobre estos cuatro. Y este, por ejemplo, que está aquí, tiene una autoridad directa sobre estos dos. Si se dan cuenta, este de acá no tiene ninguna línea que lo una a estos. Por lo tanto, significa que este gerente de aquí, o supervisor o jefe, no tiene ninguna injerencia en el trabajo que se realiza en estos dos departamentos. La responsabilidad del funcionamiento de estos departamentos los tiene el responsable de esta área. Eso es lo que nos indican los organigramas. Aquí tenemos en un organigrama horizontal y aquí lo tenemos en un organigrama mixto. Cuando hagan su plan estratégico, chicos, ustedes van a elaborar un organigrama. Luego me presentan el organigrama y yo les tengo que hacer algunas correcciones. Los organigramas, y aquí les voy adelantando por la experiencia que he tenido cuando les reviso los trabajos, a veces nos emocionamos y ponemos así muchas áreas y departamentos.
Ojo, acuérdense que el organigrama no es más que la representación de cómo nosotros organizamos la empresa y en cada uno de estos cuadros va a haber gente trabajando, va a haber recurso humano desempeñando las actividades. Entonces, mucho cuidado cuando hagan el organigrama, porque posteriormente lo que vamos a hacer es cuantificar cuánto nos cuesta cada departamento. Entonces, si aquí ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después de estos 6 más, no está en función, no es un organigrama, no me representa nada más áreas, funciones o vamos a hacer un cuadrito por cada actividad. Es la representación de responsabilidad de individuos que van a ser responsables de la ejecución de ese trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, puede suceder que esta sea, voy a ponerles el ejemplo, que este sea el departamento de producción. Y aquí va a haber un jefe de producción. Pero la empresa se dedica, es una empresa agropecuaria y tiene cultivos agrícolas y cultivos pecuarios. Entonces, podemos poner acá, me voy a ir a este ejemplo, a este organigrama de este lado, para amplificarlo más. Tenemos el área de producción, por ejemplo aquí, o tenemos el gerente de la empresa, tenemos el área de producción agrícola, el área de producción pecuaria y a lo mejor acá el responsable de la contabilidad o la parte financiera de la empresa. Y entonces en el área agrícola nosotros tenemos invernaderos, tenemos cultivos de café y tenemos probablemente cultivos de caña y tenemos actividad ganadera. Perdón, la actividad ganadera la tenemos acá. Otro tipo acá tenemos invernaderos con flores, cultivo de café, cultivo de caña, invernaderos de hortalizas. Y las separamos de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? Que este jefe de producción agrícola, hay un responsable también en las hortalizas, porque es otra actividad totalmente diferente. Hay otro que es el encargado de vigilar o supervisar la producción de café, otro la producción de caña, porque además están en diferentes zonas geográficas, y otro es el que está responsable de la producción de hortalizas. Estamos hablando de un jefe y 4 subjefes. Y acá todavía empezamos a subdividir por trabajadores. O la siguiente línea es el grupo de trabajadores que ejecutan las actividades que se están desarrollando aquí. Y después tenemos aquí la actividad pecuaria, que a lo mejor es bovina, a lo mejor de caprina y aves y producción de cerdos probablemente. Esa es una empresa enorme, grande. Imagínense ustedes un organigrama de la empresa Nestlé, por ejemplo, que tienen áreas o divisiones de alimentos, de farmacéutica, de otro tipo de productos. Entonces, pues eso es lo que nosotros vamos identificando. Les decía yo, este es otro de los esquemas. Aquí el nivel jerárquico está en el centro y conforme se va alejando del centro, es el nivel más, son los niveles jerárquicamente de responsabilidad menor dentro de la empresa. Y lo mismo el circular. Estos son diseños. En términos de modelos de cómo podemos organizar la empresa y las representamos a través de los organigramas, entonces podemos tener empresas cuya estructura es lineal, funcional, de línea o staff, ahorita voy a regresar a explicarles de qué se tratan, de matricial, que son empresas muy grandes y más complejas, organizaciones por comité y nada más en términos generales. Voy a hacer un alto aquí, no sé si haya alguna duda con respecto a los organigramas. Disculpa, maestra. Sí. Bueno, quería saber, ¿se va a realizar una organigrama en las actividades? ¿Perdón? Vamos a realizar un organigrama. Sí, pero hasta que hagan el plan estratégico, a ver quién me está preguntando. ¿Enrique? No. No, Joaquín, maestra. Ah, Joaquín, perdón, Joaquín. Cuando hagan el plan estratégico, van ustedes a elaborar un organigrama de la empresa que ustedes propongan. Y ahorita vamos a ver cómo lo pueden hacer. Las empresas pequeñitas normalmente tienen organigramas funcionales. Un organigrama Bueno, maestra, matricial. gracias. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Sí, ahorita asociado a la pregunta relacionando a la pregunta que me hizo Joaquín, normalmente nosotros tenemos, por ejemplo, un modelo, cuando hacemos una estructura, cuando agrupamos las actividades, las funciones de una empresa, lo común es que nosotros tengamos un modelo, una estructura lineal, o sea, y que se representa con un organigrama vertical. Tenemos el gerente general con la máxima autoridad. La autoridad se da de arriba hacia abajo y la responsabilidad es de abajo hacia arriba. Aquí hay dos conceptos, autoridad, responsabilidad. Este tipo de este organigrama que ven aquí, se ve bien sencillo, si se dan cuenta es bien sencillito. Gerente, supervisor, empleados. Si lo vemos en un rancho, si lo vemos en una empresa pequeñita, familiar, esta estructura normalmente es de empresas familiares, de empresas bien pequeñas, es el dueño del rancho, el mayoral, el vaquero, que formalmente es el supervisor, es el que vigila, el que está al responsable de los trabajadores, y de los empleados, sean temporales o permanentes, ¿sí? O sea, vean la estructura. Esta es la estructura de un rancho o de una empresa. Claro, empieza a crecer. Ahora, esta estructura, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué funciones realiza el dueño del rancho o el gerente? Pues todo. Él es el que va al banco, él es el que vende, es el que negocia, es el que él hace de cajero, la hace de contador, la hace de vendedor y de todo. Tiene el control. ¿Qué es lo que hace el supervisor? Y además supervisa el trabajo del jefe, del supervisor, del vaquero, del mayoral, del capataz, como ustedes se quieran llamar en estos términos dentro del rancho. Este señor de aquí es el encargado específicamente de toda la parte productiva, operativa. Es el que lleva a los trabajadores, el que los trae, el que supervisa, el que le lleva los materiales, el que compra los insumos o el que los traslada. A lo mejor el dueño del rancho es el que los compra. Y este es el que los distribuye y supervisa y avisa si ya están disponibles, si no están disponibles, si ya se acabaron, si funcionaron, si no funcionaron. Es la parte totalmente de trabajo, de producción. Y los empleados pues, son los que ejecutan todas las actividades que se les encarga, que se supervisa. Entonces, ¿por qué la responsabilidad va de abajo hacia arriba y la autoridad de arriba hacia abajo? Porque él es el que plantea los objetivos y ejecuta las funciones más importantes de logística de la empresa. Él supervisa que la parte operativa se cumpla y estos señores ejecutan el trabajo. Por lo tanto, si no cumplen con esas actividades, este señor de aquí no cumple con los objetivos y la responsabilidad que tenía. Entonces, de aquí emana la autoridad y de aquí se cumple la responsabilidad. Conforme ellos cumplan, él cumple y al cumplir él, se alcanzan los objetivos. Entonces, se cumplen los objetivos del rancho, de la empresa, de la organización. Esta es una estructura. Casi todos los organigramas, todas las empresas, por muy grandes que sean, todas tienen una autoridad, un modelo de estructura lineal, aunque aquí hayan más áreas de trabajo. Es lineal también porque el nivel de autoridad es directo. Ustedes se dan cuenta, no hay más. El gerente general puede tener a lo mejor asesores externos, pero son externos, no pertenecen a la empresa. ¿Sí? Él se puede asesorar por un técnico agrícola, se puede asesorar por un médico veterinario, tiene experiencia, y capacita a o le dice al médico que venga y capacite a los trabajadores, pero es una asesoría externa, no está dentro de la empresa, no hay una responsabilidad directa. Tenemos otro tipo de estructura que es el funcional. Esta estructura también es muy común para pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué funcional? Y además responde a una forma de organización dentro de la teoría organizacional desde la época más o menos después de la Revolución Industrial. Entonces es una de las más antiguas, pero también la que más se aplica a pequeñas y medianas empresas. Un modelo de funciones que tenemos: el encargado de las ventas de la empresa, el gerente de mercado, el gerente de producción, el gerente de finanzas y el gerente de recursos humanos. Esta es la estructura
más común que nosotros vamos a ver en las empresas. Cuando ustedes van a una empresa y entran al área de oficinas, siempre van a encontrar recursos humanos, finanzas, toda la parte de producción y en algunos casos o en muchos casos de mercadotecnia, no necesariamente. A veces de estas funciones solamente tenemos dos, porque si la empresa es pequeñita, el mismo gerente puede encargarse de la contratación, por ejemplo, del personal, o el gerente de producción contrata a su personal operativo, o el gerente de finanzas. ¿Qué sucede con el de finanzas? Pues aquí es donde encontramos a toda la parte de oficina de contabilidad, manejo de cuentas bancarias, de los recursos, de la disponibilidad del dinero. Y estos son los encargados de vender el producto, de producirlo, de contratar y capacitar al recurso humano. Y todos ellos están representados por es el gerente general de la empresa. Esto es lo más funcional posible. Aquí pueden haber más trabajadores. Por ejemplo, el gerente de finanzas puede tener al responsable de contabilidad y a otro más. Aquí puede ser un contador o puede ser un auxiliar contable, depende del tamaño de la empresa. A veces este mismo departamento, les decía yo, a lo mejor nada más tenemos dos departamentos, el gerente de producción, el gerente de finanzas, que es el encargado de, o contabilidad, que normalmente encontramos ese departamento, y aquí es donde se encargan de contratar al personal y también de hacer toda la labor mercadológica. Compran la mercancía, venden la mercancía, hacen la cobranza, pagan la publicidad, contratan la publicidad. O las actividades de este gerente a veces están repartidas entre el gerente general y el de finanzas. Entonces, también es una estructura muy pequeña, puede ser muy pequeña, pero es la más común. Casi en todos los organigramas, como ven en este que está aquí, si alcanzan a visualizar el de línea o staff, este es un organigrama funcional en este nivel jerárquico, en esta estructura de cómo está organizada la empresa, pero ¿por qué decimos en línea o staff? Este organigrama ustedes normalmente lo van a ver para empresas muy grandes. Si se dan cuenta, aquí, con este esquema, podemos observar que esta empresa es una sociedad. ¿Por qué es una sociedad? Porque tiene la asamblea de accionistas. Lo voy a detallar cuando veamos bien el marco legal. Tenemos la asamblea de accionistas. Por ley, toda empresa, toda sociedad y sobre todo anónima de capital variable tiene un consejo directivo. Y a veces hasta tienen consejos de vigilancia, tienen hasta dos. Pero la asamblea de accionistas, o sea, todos los socios, 5 o 100 o 150, esto depende del tamaño de la empresa, esta asamblea nombran entre los socios a un consejo directivo. Ese consejo directivo es el encargado de nombrar al gerente general. El gerente general puede ser algún socio de la empresa o se puede contratar a un gerente, a una persona externa con toda la experiencia para manejar este tipo de empresas. Y aquí es donde nosotros, si han escuchado el término SEO, que son siglas en inglés, lo que significa es gerente operativo o gerente general operativo de toda la empresa. Por eso tienen el CEO de la Volkswagen, el CEO de Microsoft, el CEO de todas estas empresas últimamente de tecnología y de digitales que nosotros conocemos. ¿Qué quiere decir? Esto es el encargado él toma las decisiones, supervisa, controla, planea estratégicamente el manejo de toda la empresa. Por arriba de él hay un consejo consultivo y por arriba de él pues está la asamblea, la gente que pone el dinero para que todo esto funcione. Entonces, este gerente general tiene línea directa con estas líneas, les decía yo hace un rato, la línea continua, lo que identifica es el nivel de autoridad directa. Este señor es responsable de estas 3 áreas de trabajo, pero al mismo tiempo existen solamente con responsabilidad hacia él 2 áreas más. Estas punteadas, estas líneas punteadas que ustedes ven aquí, en términos de autoridad, de toma de decisiones, son a las que les llamamos staff. ¿Qué significa eso? Que las personas que están en este tipo de departamentos, si ustedes
visualizan y van siguiendo las líneas punteadas hacia dónde van. Acá tenemos el gerente de organización, por poner el ejemplo, y acá tenemos al gerente de personal. Todos ellos tienen las decisiones y las funciones que se realizan en estos departamentos son de aplicación en todos estos. Pero ellos no tienen autoridad directa, solamente tienen una autoridad como asesores. Claro, lo que determinen las políticas, los procedimientos que ellos presenten son de ejecución obligatoria, pero ellos no son los responsables de hacer que se cumplan esas políticas o esos procedimientos. Los responsables son los que tienen la autoridad directa. Ellos dictan las recomendaciones de trabajo, son los grandes asesores expertos. Las decisiones que se dictan se tienen que realizar y se tienen que ejecutar, pero la supervisión y la autoridad, el control de que se cumplan esas funciones las tienen los responsables directos. No sé si me estoy explicando o si tienen alguna duda aquí. Una empresa, entre más grande sea, es más complejo y el proceso de organización a lo que nos lleva es a poner orden. Por eso es sumamente importante delimitar la responsabilidad por áreas o en los departamentos y también dejar muy claro el tipo de autoridad que se va a tener. Por principio administrativo, no se pueden tener dos jefes con autoridad directa. Podemos tener dos supervisores, pero uno tendrá una supervisión de staff o de asesoría, perdón, una autoridad de asesoría y el otro tendrá una autoridad directa. Voy a poner el ejemplo. Tenemos un rancho y tenemos al jefe del departamento de producción, o sea, al mayoral, al vaquero o al dueño. Y de ahí viene el asesor técnico. El asesor técnico viene y nos dice, vamos a utilizar esta nueva técnica, vamos a aplicar este nuevo fertilizante. Y lo tienen que aplicar de esta manera. Los trabajadores lo ejecutan porque lo está especificando el experto. ¿Sí? Tiene una autoridad, ahorita vamos a ver también más adelante los tipos de autoridad que tenemos. Por ser experto y por tener la autorización del gerente o del dueño del rancho, él es el responsable de indicarnos las actividades que tenemos que realizar y cómo las tenemos que realizar. Y puede llegar y hacer una evaluación y decir, esto se hizo mal. Pero él no es el responsable de sancionar el no cumplimiento o de reconocer el cumplimiento. Lo único que tiene es una autoridad como asesor, como técnico experto en el área. Quien sí me puede correr, quien sí me puede descontar, el que sí me puede incrementar el sueldo, el que sí me puede motivar en otro tipo de trabajo, es el que tiene la autoridad directa, o sea, mi jefe inmediato. El de staff reporta al jefe inmediato y el jefe inmediato ejecuta las funciones o actividades con respecto al tramo de control que tenga. No sé si me explico aquí. Entonces, cuando ustedes vean un organigrama que tiene líneas continuas, esta es la línea directa de autoridad. Son los responsables directos del cumplimiento de las funciones. Cuando vean una línea punteada, estamos hablando de autoridad de staff. Hay responsabilidad, o sea, hay autoridad, perdón, en relación al conocimiento o a la responsabilidad que tenga este departamento, pero no es una responsabilidad directa. Estos señores, tanto los de staff como los directos, tienen que trabajar de manera coordinada y cada uno de ellos con claridad en las funciones y en la responsabilidad que tienen que ejecutar. Si todo el mundo metiera la cuchara, entonces lo que estamos generando es caos. Por eso, jóvenes, en muchas empresas, cuando no tenemos claros los límites de autoridad y de responsabilidad, lo que generamos es confusión y mucho conflicto. Y confusión y conflicto no es manejo eficiente y incrementa los costos de la empresa, porque estamos retrasando el cumplimiento de los objetivos y estamos invirtiendo más esfuerzo, más recursos, más insumos
precisamente porque no hay claridad en el logro. Entonces, todas las empresas tienen una estructura, todas las empresas tienen niveles de autoridad, en todas las empresas se toman decisiones, pero hacerlo de manera eficiente conlleva estas especificaciones, este orden, esta claridad. Otro tipo de estructuras de organización son las matriciales o por comités. Estas que son acá, que tenemos de comité, también son funcionales. Si ustedes se dan cuenta, esta estructura que tenemos de presidente, mercadotecnia, producción, recursos humanos, finanzas, son estructuras funcionales. Los comités están puestos aquí. Estos comités también tienen línea punteada, son los asesores del presidente, y lo que se determina, muchas de las decisiones que impactan en estos departamentos están tomadas a este nivel. Si se dan cuenta, ellos no tienen injerencia directa en estos departamentos, pero dependen del presidente o del gerente general. Entonces, lo que tenemos en los comités, las estructuras por comités, son grupos de expertos en áreas, normalmente son asesores, que trabajan en conjunto con el gerente general para el buen funcionamiento de toda la empresa. Claro, cada área pues, tiene sus integrantes y tiene su costo. Normalmente, si están aquí abajo del presidente, pues son externos, o sea, son expertos, no son socios de la empresa. Los socios siempre están acá arriba, por arriba del gerente general. Matricial es otra estructura. Este tipo de estructuras son para empresas muy grandes, cuyas actividades son complejas. Si se dan cuenta, esta es una combinación. Acá tenemos al gerente general, sus áreas de asesores, su área de asesores, que pueden tener autoridad funcional en las otras áreas. Y después tenemos el área, la parte funcional, la gerencia comercial, la gerencia de desarrollo. Y esta gerencia, por ejemplo, tiene todavía otra área de trabajo. Este es su tramo de control. Pero este de aquí, por ejemplo, el gerente general tiene injerencia en estas áreas de trabajo y en combinación con el que desarrolla productos. Y todas estas áreas trabajan de manera matricial. ¿Qué quiere decir esto? Están presentes en 2, 3, 4, hasta 5 proyectos al mismo tiempo. Poniéndoles posiblemente un ejemplo, estaríamos hablando de una estructura como empresas industriales, refinerías, el mismo Pemex puede trabajar, si fuera eficiente, debería trabajar de esta manera, o igual tiene una estructura de esta, nada más que sin poca eficiencia. ¿Qué hacemos? Trabajamos bajo ciertos proyectos en los cuales varios departamentos están presentes. Por cada proyecto hay un responsable que tiene comunicación con todas las demás áreas. O sea, porque es matricial, hay un proyecto en el cual se requiere del departamento de ingeniería eléctrica, de desarrollo, de producción y obra, de desarrollo de proyectos. Tienen un gerente general que supervisa todos los proyectos y un gerente de desarrollo que supervisa todos los proyectos y al mismo tiempo, pues este señor es responsable de toda la empresa, por lo tanto, tiene injerencia en estas áreas. Las estructuras matriciales deben de tener mecanismos de comunicación muy altos y muy eficientes. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Si no, me sigo. Está bien, otro ejemplo. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, está bien. Gracias. Miren, el concepto de tramo de control, por si no les había quedado claro, este es un organigrama funcional. Si ven ustedes aquí, lo hice grande para que fuéramos ver. ¿A qué le llamamos tramo de control? ¿Alguien me puede decir cuántos niveles jerárquicos tiene este organigrama? A ver si les quedó claro. Maestra, no. Según yo son, ¿no? ¿Perdón? ¿No? No escuché. Maestra, soy Cristian. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Cuántos? Bueno, yo creo que son 3. Tiene 6. Tiene 6. Unos me dicen 6, otros me dicen 3. ¿Quién da más?
Yo digo que son 6 porque los demás, los de abajo ya no cuentan. O sea, uno es el jefe, de ahí el otro es el asistente. Pero pues podría decir que entonces serían 5 porque el asistente ya sería empleado directo del jefe. Entonces, para mí son 5. Son 5. ¿Qué creen? Bien. Son 4. ¿Qué tipo de organigrama es? Ahorita se van a orientar porque son 4. ¿Qué tipo de organigrama es? En organigrama en cuanto a diseño. Es mixto. Es mixto. Claro. Por ser mixto, entonces, estos que tenemos acá son un nivel o 3 niveles. Estos de aquí. Bovino, aves y cerdos. ¿Corresponden al mismo nivel o son 3 niveles? Son 3. Algunos me dicen que 3. No, es el mismo. Mauricio me decía que 7. Son 4. Ahí voy. ¿Qué creen? Es 1. Va. ¿Este es un organigrama mixto? Sí. ¿Por qué son 4 niveles? O sea, es mixto porque de aquí hasta acá, un nivel, 2 niveles, 3 niveles. Hasta el tercer nivel, estamos hablando de un organigrama vertical. El cuarto nivel ya corresponde a una estructura horizontal. ¿Por qué estos 3 están en el mismo nivel? Porque estos 3 dependen de este que tenemos aquí, este del departamento del sistema pecuario. Tiene línea directa con bovinos, con aves y con cerdos. Si esta fila la ponemos en lugar de horizontal, la movemos como vertical, los 3 quedan en el mismo nivel. Fuera vertical, si de bovinos, o sea, de sistema pecuario saliera una flechita hacia bovinos y de bovinos saliera hacia aves y de aves saliera hacia cerdos. Entonces estaríamos incrementando 3 niveles. O sea, estaríamos hablando de manera vertical, gerente general, gerente de producción, jefe del sistema pecuario, de ahí bovinos. O sea, bovinos depende del sistema, de aquí del supervisor del sistema pecuario. Pero si acá le pusiéramos una flechita, lo que significaría sería que el jefe del supervisor de bovinos es jefe del supervisor de aves, del área de aves, y el área de aves es jefe del de cerdos. Cada nivel jerárquico, jóvenes, significa subordinación. Uno, entre el nivel más alto, o sea, el nivel alto, o sea, el nivel que antecede al siguiente nivel, ese nivel que antecede es la autoridad sobre el otro nivel más bajo. El nivel más bajo está subordinado al otro nivel. Entonces, no sé si me estoy explicando. ¿Qué quiere decir aquí? Gerente general, el gerente general, esta flecha que sale acá, tiene un asistente, pero este es el asistente de la gerencia o el asistente de la gerencia. Este nada más le rinde cuentas al gerente general. De aquí no sale ninguna flechita destinada a ninguna otra área. Este señor tiene autoridad directa sobre este. Por estar ubicado más abajo, está subordinado a este de acá. Pero al mismo tiempo tiene una importancia por estar dentro de la gerencia. No es jefe de ninguno de estos, pero tiene una importancia jerárquica, está intermedio. Es la parte de donde está la secretaria del gerente y todo. El gerente general es jefe del gerente de producción, del de recursos humanos, del de ventas y del de finanzas. Estos señores, los 4 que están aquí, y estos 4 departamentos tienen el mismo nivel jerárquico, están en la misma línea. Son responsables de diferentes áreas, pero tienen el mismo, pero es subordinado la autoridad del gerente general. Es jefe de estos 4. Este señor de aquí
tiene autoridad sobre estos tres. Mejor dicho, todo su tramo de control es este, pero tiene una autoridad directa sobre estos tres. Este de aquí, del sistema agrícola, tiene autoridad directa sobre estos dos y este sobre estos tres. Por eso les decía, son 4 niveles. 1, 2, 3, esta línea, 3. Por eso todos están en el mismo nivel. Cuando decimos mismo nivel es que todos están ordenaditos. Eso es lo que nos dice el organigrama. Pero bueno, esto es un organigrama mixto. Estos de acá, que están unidos por esta línea, cada uno con su línea de dependencia, están en el mismo, además que están acomodados de manera bajo una línea de mando horizontal. Entonces, este señor, el sistema pecuario, el tramo de control son estos 3 departamentos. El tramo de control del sistema agrícola son estos 2 departamentos. El tramo de control del gerente de producción son estos 3 departamentos. El tramo de control del gerente de recursos humanos es de estas 2 áreas, estos 2 departamentos. El gerente de ventas son estos 2 departamentos y el de comercialización todavía tiene este departamento como parte de su tramo de control. O sea, todas las actividades que se realizan aquí dependen directamente, le reportan a este y este a su vez le reporta al gerente de ventas y el gerente de ventas a su vez le reporta al gerente general. Y luego está el gerente de finanzas con su departamento de contabilidad y otras funciones que puedan ejercer. Entonces, eso significa, así se interpretan los organigramas. Y el concepto del tramo de control no es más que el número de personas o el número de subordinados que un administrador, este de acá es administrador, este de acá es administrador y este de acá es administrador. Que un administrador puede dirigir con eficiencia y eficacia. Por eso cuando tengamos que hacer revisión de estructuras organizacionales, tenemos que ver que los departamentos sean, la cantidad de departamentos sean los adecuados para el cumplimiento de las funciones y que la cantidad de trabajadores que haya o de áreas de trabajo que haya en cada departamento sean las necesarias para cada función. No es tan fácil el asunto. Normalmente, y últimamente está de moda, porque nuestros gobernantes actuales toman decisiones en función de, como los niños chiquitos cuando van a la tienda. Ven los 5 pesos y le dicen al tendero, y esto para... Lamentablemente las decisiones que toman nuestros gerentes públicos, nuestros administradores públicos, es como hoy tengo un presupuesto y me dicen que hay una política de austeridad, ¿de ahora qué hago? Pues entonces corro un mundo de gente y desaparezco de departamentos. Pues sí, es una forma de estructurar y tienen un fundamento en toma de decisiones. El problema es, estamos haciendo eficiente el trabajo de tal manera que no tengamos que hacer 20 pasos para poder hacer una actividad, porque si los tenemos que seguir haciendo, porque son esenciales y necesarios, entonces antes tenía yo a 10 personas ejecutando 20 funciones y ahora tengo a 5 personas ejecutando las mismas 20 funciones. La pregunta es, ¿eso es eficiente? ¿Estoy alcanzando las metas en el tiempo que lo tengo que alcanzar o solamente estoy ahorrando dinero? Pero no importan las metas. Ojo ahí, porque esto es el pan nuestro de cada día en todas las empresas y sobre todo en las públicas. Si antes teníamos 3 personas atendiendo a los clientes, porque había un flujo de clientes de 100 clientes diarios y había 3 personas haciendo esa atención, ahora vamos a seguir teniendo 100 clientes diarios, pero nada más tengo a 1 atendiéndolo. Estoy prestando un servicio de calidad, estoy haciendo eficiente a mi empresa, pues solamente que el pobre que esté atendiendo se haya reproducido en términos de eficiencia, de tal manera que en el mismo tiempo y que a la gente la tenga bien contenta, él solo va a poder atender a esos 100 clientes. No sé si me estoy explicando. La eficiencia, o sea, la asignación de las áreas de trabajo y de la contratación del recurso humano tiene que estar también en esas condiciones de cumplimiento en la ejecución de la parte operativa, porque eso es lo que nos va a llevar a hacer al cumplimiento de los objetivos. Si yo solamente, voy a regresar a ese mismo ejemplo, tengo a un solo cajero y ese único cajero es el que va a atender a los mismos clientes de toda la vida,
lo que va a suceder es que ni los voy a atender con eficiencia, el cliente va a permanecer más tiempo en cola y en ese tiempo de espera a él le va a generar un conflicto y lo que voy a ganar es que ese cliente no regrese nunca jamás porque yo tengo un problema de eficiencia en el servicio que estoy prestando. Y como y ustedes, díganmelo diariamente, como usuarios de muchos servicios. Si vamos al supermercado y vemos que son colas y megacolas, pues decimos muchas gracias, yo nada más venía por una caja de galletas y no voy a perder media hora por pagar una caja de galletas. Dejamos la caja de galletas y nos vamos. ¿Qué estamos haciendo? Perdemos un cliente porque no estamos dando un servicio eficiente. Como el otro ejemplo que les ponía, no voy a habilitar a todas las cajas nada más para atender 5 clientes. No voy a tener abiertas 10 cajas, trabajando 10 cajeras al mismo tiempo y solamente tengo 10 clientes. Eso tampoco es eficiente. Ahí hay un exceso de gasto de recursos. Pero el otro extremo es tener 10 cajeras y atender 200 clientes al mismo tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues incrementar. Y ahí la planeación y la logística en términos de estructura. Entonces, es como decir, yo quiero hacer eficiente, tengo un presupuesto y lo tengo que hacer eficiente. Pues mira, este señor que está aquí, nada más me quedo con el de sistema pecuario y él también va a hacer, se va a hacer cargo de los cultivos básicos y de los industriales. Bueno, pues si nada más va a supervisar que llegue la gente, perfectamente bien. Pero si no tiene el conocimiento para evaluar, para valorar, para dar seguimiento, para supervisar la parte de los cultivos y de los cultivos industriales, pues entonces estos dos es muy probable que no alcancen la calidad que nosotros querramos, que nosotros queremos. O si están en diferentes áreas de producción, pues pobre individuo que va a estar aquí, ¿no? O de plano no hacen nada, nada más estará bajo su responsabilidad, pero no tendrán la atención eficiente para poder lograr los objetivos de la empresa. Un poco por ahí el asunto, no sé si me estoy explicando. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O alguna duda? Cuando me hagan el organigrama y me voy a dar cuenta a la hora que pongan sus propuestas. Y, ok, sigo para ir avanzando. En las estructuras que nosotros tenemos de organización, yo les decía, tenemos los niveles jerárquicos y tenemos déjenme ver acá, para irme rápido, los tramos de control y quién es jefe de quién y todo esto. En el nivel de autoridad, dentro de las empresas y las organizaciones, hay dos grandes elementos o conceptos, voy a llamarlo de esta manera. Aquí me quedó la letra muy chiquita, la voy a ampliar para que lo alcancen a visualizar un poco más. Dos grandes conceptos, el poder y la influencia. Para que en una empresa funcione, cuando hablamos de autoridad, cuando hablamos de subordinación, cuando hablamos de responsabilidad y cuando hablamos de eficiencia en la administración, de lo que estamos hablando es que existe el rol que tienen las personas dentro de la empresa, el rol que tienen las personas dentro de la empresa. Algunos ejercerán poder sobre otros o influencia sobre otros. Y el concepto de subordinados no es un concepto despectivo, lo podemos utilizar o se ha utilizado muchas veces. Subordinación significa estar bajo el poder y la influencia de una persona. En la administración esto es necesario. O sea, no quiere decir, no es el concepto, no vamos a interpretar el concepto antiguo de la época del esclavismo, de la Edad Media con los señores feudales, que ellos eran propietarios del recurso humano. Siempre ha emanado conceptualmente el concepto de poder, de influencia. La diferencia a lo largo de la historia es que el recurso humano se incorpora a la empresa bajo su libre decisión. Pero una vez que nos incorporamos a la empresa y tenemos estas estructuras de responsabilidad, autoridad
y de jerarquía por una cuestión de orden, ojo ahí, orden para alcanzar objetivos. ¿Qué quiere decir? Que estos que son responsables de cada área van a tener influencia o deben de ejercer influencia en cada nivel jerárquico que está dentro de su tramo de control. El gerente general ejerce influencia sobre el gerente de producción, el gerente de recursos humanos, de ventas y de finanzas. Y además tiene poder. Vamos a ver qué tipo de poder identificamos dentro de las empresas. El gerente de producción tiene influencia sobre estos y por ejemplo, del sistema pecuario tiene influencia sobre estas áreas. Pero al mismo tiempo de tener influencia, para poder influir en esas áreas o en esos trabajadores, debe de tener poder. Entonces, el concepto de poder es la capacidad que tiene un individuo para influir en otro. Tener poder, en teoría administrativa, es ser capaz de modificar el comportamiento, la actitud de las personas. ¿De quiénes? De los que están bajo su responsabilidad. Y el concepto de autoridad que tiene en los puestos o en los niveles jerárquicos hace también que tenga ese poder. A lo que vamos es, jóvenes, y esto se los voy a poner ahorita, yo tengo poder sobre ustedes, pero tengo cierto poder, o sea, un poder que hace como que me hace como profesora y como responsable del grupo. ¿Para qué? Para influir en ustedes en el sentido de que aprendan los contenidos, realicen las prácticas dentro del curso de manejo eficiente de agronegocios. O sea, no es en término negativo, despectivo. Hay una influencia de mi parte hacia ustedes. Y yo estoy llevando una estrategia. En este caso yo doy mis clases, como éramos en el salón de clases. No sé qué tanto me estén funcionando. Eso lo voy a ver hasta a medio semestre o al final, o cuando ustedes empiecen a entregarme sus actividades. Y cuando estoy hablando de entregarme las actividades, es que mi rol como titular de la materia o como responsable en este momento de cumplir los objetivos o el objetivo de que ustedes aprendan sobre principios administrativos para el manejo eficiente de los agronegocios dentro de su formación como ingeniero agrónomos, el hecho de ser yo la responsable que alguien me dio, porque pasé por un proceso, porque yo también tengo una autoridad sobre de mí que ejerce poder. O sea, el hecho que yo esté aquí, aparte de que me gusta darles la clase, también conlleva a que es una responsabilidad dentro de una función que además estoy recibiendo una retribución económica por eso. No sé si me estoy explicando, pero el hecho de que yo tenga a alguien que supervisa mis actividades, a las cuales yo le tengo que reportar, porque ahorita estamos reportando quincenalmente, por ejemplo, el cumplimiento de todos estos objetivos, ¿sí? Hay alguien arriba que si yo no cumplo, tiene el poder sobre mi función laboral, o sea, mi trabajo, no sobre Nereida Rodríguez como persona, sino sobre mi función laboral por un convenio, un acuerdo de trabajo que yo tengo con una institución, para que yo pueda cumplir con estos objetivos. Lo puedo no hacer. Puedo decir, no, pues ahí se ven, ¿no? Yo hasta que regrese a la facultad. Esa puede ser mi actitud, pero ese no es el propósito. Las autoridades que están jerárquicamente por arriba de mí nos han dado lineamientos, nos han dado acciones, nos han hecho recomendaciones, nos han permitido ciertos medios para que nosotros podamos realizar nuestras actividades. Lo que están haciendo entonces están haciendo modificar nuestro comportamiento para cumplir en estos procesos. Estoy poniendo ese ejemplo. Entonces, eso es tener poder. O sea, ¿por qué se los da el puesto? Y ahorita vamos a ver dónde se origina, dónde se puede originar esa influencia que hay. La influencia, entonces, son las acciones, como los ejemplos que les puse ahorita, ejemplos que de manera directa o de manera indirecta van a ocasionar un cambio en el comportamiento de la persona. A lo mejor ustedes están aquí en la sesión, con base en su personalidad, en las estrategias que ustedes sigan para acreditar el curso, ustedes van a cumplir con las actividades, van a presentar las tareas, porque además hay un límite, y lo van a hacer en respuesta, o sea, esa actitud
actitud de cumplimiento de las tareas dentro de un periodo de tiempo responde a una influencia de mi parte como responsable de la experiencia educativa y a lo mejor el mismo poder, porque si alguien no lo vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, si no cumplen con esa actividad, saben que yo o el profesor tiene el poder de aprobarlos o de reprobarlos. Muchos de ustedes pueden hacer la actividad por la responsabilidad de hacerlo, pero saben que hay una recompensa por el hecho de hacerlo. O puede haber un castigo por el hecho de hacerlo. Entonces, la fuente del poder que ejerce alguien sobre otros, o sea, sus padres tienen poder sobre ustedes porque ejercen influencia, la razón, el fundamento que sea. Ustedes tienen poder sobre otro tipo sobre sus hermanos, sobre sus amigos, o sea, ejercen influencia, son ejemplo, o realizan acciones que hacen que las otras personas modifiquen sus actividades o su comportamiento, o a veces hasta la forma de pensar. Entonces, en teoría administrativa nosotros podemos identificar, o se pueden identificar, o se han clasificado 5 tipos de poder o de fuentes que originan esa influencia sobre los otros. Se tiene poder y se influye en los demás porque el individuo tiene poder para recompensar. O sea, la maestra es la única que les puede subir los puntos que sean válidos. Alguno de sus compañeros le puede decir, bravo, va, te has ganado 5 puntos. Pero esos 5 puntos no se van a ver reflejados en su calificación porque ellos no tienen poder de registrar los 5 puntos. ¿Quién es la que tiene los 5 puntos para tu calificación final? Pues el responsable formal y titular de la experiencia educativa, por ponerles este ejemplo. Pero también tengo el poder, o tiene el poder, de quitarle los 5 puntos en una acción que no esté dentro de los procedimientos o dentro de la normatividad. Aquí es donde están presentes los reglamentos, los procedimientos, las políticas, los presupuestos de la empresa. Entonces, tenemos el poder para recompensar. Es el poder que tiene el individuo, que a veces le da el puesto, que la mayoría de las veces le da el puesto que tiene, que alguien, el poder formal que le da el puesto, y ese tipo de poder lo tiene para recompensar a los otros, a sus trabajadores, para promocionarlos, para incrementarles el sueldo, para pagarles comisiones, para acumular puntos en programas de X o Y o Z, no sé, para asignar becas, que es parte como de lo que identificamos nosotros como metas de incentivos de recompensa. Cuando veamos administración, vamos a ver que el producto, o sea, el objeto que se otorga para recompensar, pues depende de la motivación de los trabajadores, de las necesidades de los trabajadores, y el satisfactor normalmente es económico, casi siempre, dentro de las empresas. Entonces, ¿quién es el único que tiene el poder para asignar esa recompensa, para reconocer esa recompensa? Pues el que tiene esa influencia sobre los otros. Pero así como podemos recompensar, también podemos castigar. El poder coercitivo. Muchas estrategias para que ustedes asistan a las sesiones y vean cómo es el típico ejemplo de modificación de conductas. Si yo les dijera, jóvenes, van a tener el 10% de su calificación es del cumplimiento de todas las sesiones virtuales. Yo ya estoy ejerciendo mi poder para modificarles la conducta. A todos aquellos que les interese ese 10% de calificación estarán presentes en todas las sesiones. ¿Por qué? Porque van a recibir una recompensa a cambio. Pero también puedo decir, todos aquellos que no asistan a las sesiones tienen 10% menos de calificación. O sea, no nada más no les voy a subir el punto a los que sí asistan, sino que les voy a quitar a los que no asistan. Ese es un poder, es un castigo, es un poder coercitivo. O sea, yo puedo influir de manera positiva a través de una recompensa o de manera negativa a través de una sanción. Las dos son estrategias y las dos se aplican en todos lados. Los papás influyen sobre los hijos, ya sea porque incentivan o porque castigan, y los hijos obedecemos porque o queremos la recompensa o no queremos ser castigados. El poder legítimo nos lo da el puesto. Nos lo tiene que dar la autoridad formal. El poder legítimo del profesor es el
el contrato que tiene en una empresa por ser responsable de la materia X, del salón Y, y de estar supervisando en un determinado momento o trabajando con un grupo de chicos. Ese es el poder legítimo que yo tengo al ser la titular de esta materia, con este NRC, exclusivamente este. Yo no tengo poder ni de recompensa, ni coercitivo, ni legítimo en el otro curso de agronegocios, el que da la maestra Monsalvo. Yo no tengamos la misma materia, pero yo no tengo poder en aquella. Yo no puedo llegar y decirle a los chicos lo que tienen que hacer, ni tampoco puedo evaluarlos, ni calificarlos, ni nada. Ese no es mi tramo de control, esa no es mi responsabilidad, aunque sea el mismo curso. Es responsabilidad de la otra persona. El poder legítimo lo tiene, por ponerles este ejemplo, la maestra Luna ahí. Por lo mismo salen proyectos. El poder legítimo que tiene el doctor Carlos por ser simple y sencillamente el director elegido, evaluado y nombrado de la facultad. Lo mismo en las empresas. El supervisor, el jefe de producción, el jefe de mercadotecnia tiene el poder legítimo para recompensar o para sancionar. El poder de experto es el que tiene el individuo por los conocimientos y la experiencia sobre un ámbito específico de una disciplina o de un área de trabajo. Puede no tener el poder legítimo, pero sí influye sobre los otros por las características que ya les mencioné. Ahorita les voy a plantear el otro recuadro donde vienen ya los ejemplos más específicos. Y el poder de referencia. Podemos nosotros reconocer a una persona por esa experiencia, por ese conocimiento, y para nosotros es un referente, es un ejemplo a seguir. Por eso el poder son acciones o ejemplos que nosotros tenemos para influir sobre los otros. Nos puede poner un ejemplo muy cotidiano, a lo mejor muy sencillo, pero normalmente decimos, ¿cómo te pareces a tu abuelo? Tu abuelo era así, ya tienes la referencia. Y nosotros sentimos bien orgullosos porque nunca conocimos al abuelo, pero nos dicen que somos iguales a él, y como el abuelo era exitoso, o sea, era un experto, pues nosotros queremos seguir siendo como él. O sea, hay una referencia en este sentido de que está influyendo sobre nosotros. Los actores, los artistas, los escritores, los investigadores tienen un poder de referencia sobre otros. Los que los conocemos, los que los leemos, los que sabemos de sus éxitos, los reconocemos desde esa perspectiva, son ejemplos que muchos quieren seguir en la vida cotidiana, entonces ahí hay una influencia presente. En las empresas, los gerentes, los supervisores, los trabajadores, porque dentro de las áreas de trabajo vamos a tener líderes, lo vamos a ver también más adelante, compañeros de trabajo, a los cuales les damos el reconocimiento o influyen sobre el resto del grupo. Quiere decir que estos individuos tienen poder, cualquiera de estos, dependiendo del desempeño. Muchos en nuestra dinámica cotidiana les reconocemos un poder de experto y les reconocemos un poder de referencia. Si son, aparte de eso, nuestros jefes inmediatos, pues tienen un poder legítimo que los lleva también a tener un poder para recompensar o para sancionar. Entonces, dependiendo del tipo de actividad, pues nosotros vamos a tener que la autoridad formal nos lleva a una autoridad legítima, a un poder legítimo. Ya es el individuo que tiene la autoridad formal dentro de la empresa, o sea, fue contratado y es el responsable directo del cumplimiento de los objetivos, tiene el poder legítimo. Es la autoridad que está asociada a los niveles de autoridad lineal o en algunos casos de staff. La autoridad técnica es la del experto y se va, como les decía yo hace un rato, se deriva del grado de conocimientos que posee el individuo. Entonces, son los asesores, el asesor técnico, el asesor financiero, el contador externo, normalmente. Ustedes, por ejemplo, en muchas empresas, como agrónomos, van a tener una autoridad técnica cuando los contraten, cuando contraten sus servicios, ya sea como trabajadores permanentes en una empresa o como asesores
a través de su trabajo profesional independiente, los van a contratar y van a tener un poder como expertos para tomar decisiones y para asesorar dentro de la empresa. Y esta autoridad ganada. La autoridad ganada tiene un poder de referencia. Es el grado de aceptación, respeto, reconocimiento que los individuos hacemos sobre otras personas o que hacen sobre uno. Es el que yo les decía, es el poder que aquí normalmente es el líder del grupo, el compañero de trabajo, el líder sindical, el representante del grupo. O sea, estamos entre pares a veces y le damos el reconocimiento a uno de los miembros del equipo o de los miembros del grupo por las características particulares, personales, que nosotros observamos en ellos y que hacen que las recomendaciones, las decisiones que tomen, uno se las reconoce por el simple hecho de darle tener esa influencia sobre nosotros, y la influencia la aceptamos en función al reconocimiento que como individuos le damos a la persona. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá, chicos. O ya se me durmieron. No, maestra. Ahí vamos. Vi hoy, abordé en temas, son conceptos, por eso les decía yo, es en parte la teoría, son conceptos en el funcionamiento de las empresas. En la vida cotidiana, o sea, ay, mira, tiene poder de experto, simple y sencillamente lo reconocemos y ya, pero es necesario cuando ustedes hagan planes o estructuren una empresa, que tengan claro este tipo de, que están presentes todos estos elementos. Y bueno, dentro de la empresa tenemos que sistematizar la información. Una estrategia de eficiencia en la operación de cualquier empresa es que las empresas deben de tener documentadas y deben de tener publicados todos estos elementos que vimos ahorita del proceso de organización. Para que tengamos eficiencia en una empresa, los trabajadores deben de conocer los planes, o sea, deben de conocer la misión, deben de conocer la visión, deben de conocer los objetivos generales, deben de conocer los procedimientos de las actividades que tienen que realizar, deben de conocer la normatividad de la empresa, deben de saber cuál es la estructura, jóvenes, qué funciones deben de cumplir, hasta dónde está la responsabilidad que tienen en las actividades que van a realizar. Y eso en el caso de las, deben de conocer las funciones que tienen que realizar, va de la mano con los procedimientos y con las reglas, o sea, con la parte normativa. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Para qué me contrataron? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y cómo lo debo hacer? Y todo esto, ¿para qué lo voy a hacer? Que va de la mano con la propia, los objetivos, las estrategias, la visión y la misión. Si nosotros nos incorporamos a una institución o contratamos a trabajadores y no les proporcionamos esa información, estamos generando estrés en el trabajador y al mismo tiempo estamos siendo partícipes en un manejo deficiente de las empresas. Todos los trabajadores deben de conocer la empresa y por eso se generan manuales. Antes eran unas carpetotas, ahí poníamos todo. Ahora con los sistemas de información y todo lo bonito de los diseños que nos dan estos programas, estos softwares o los portales de las empresas, pues podemos consultar todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un directorio. Si la empresa es enorme, a nosotros no nos contrata el gerente general, nos contrata el responsable del área en la cual nosotros vamos a incorporar en el trabajo. ¿Sí? Digo, si la empresa es pequeñita, pues sí me contrata aquí el dueño del rancho, me conoce, me ve, él sabe lo que quiere como trabajador, me hacen el examen, me entrevistan, después vamos a ver todo el procedimiento. Pero si la empresa es muy grande, no va a venir el gerente general a hacerme el examen y a contratarme y a hacer la entrevista. Hay personas responsables. Por eso es sumamente importante conocer el directorio de una empresa. Caso, por ejemplo, a mí no me contrató el rector o la rectora en su momento, ¿no? A mí me contrató me entrevistó un grupo de profesores comisionados para eso a través de ciertos instrumentos.
Y ya después, pues conocí quién era el director, por decirlo de esa manera, aunque en mi caso sí, no me entrevistó un grupo de profesores. Después ya me presentaron con él, es el director aquí de la, pues mucho gusto, bla, bla. Pero también necesitaba saber qué era la universidad. Tenemos que conocer los antecedentes históricos de la empresa. Esto cuando veamos la parte de ya de detalle de planeación estratégica, sumamente importante conocer el origen, porque no vamos a ejercer un trabajo eficiente si no sabemos para qué está la empresa, cuáles son sus valores, cuál es el propósito de lo que pretende, de lo que va a lograr. Entonces, los antecedentes históricos, conocer los antecedentes de la institución, a lo que nos lleva es a apropiarnos, a tener pertenencia, a sentirnos parte de una organización. ¿Qué lo originó? ¿Por qué está aquí? ¿Quiénes la fundaron? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta que llega a lo que es actualmente? ¿Algunos de ustedes me pueden decir en qué año se fundó la Universidad Veracruzana? Que ahí está la historia, ¿eh? No sé cuántos de ustedes la han consultado. ¿Qué significa el escudo? ¿Por qué tenemos ese logo? ¿De dónde salió la mascota? ¿Por qué es un halcón? ¿Por qué los colores? ¿Qué onda con el azul y el verde? No sé si ya le hayan dado una ojeada a todos estos elementos de identidad que tiene la Universidad Veracruzana. ¿Por qué el edificio de rectoría está ahí? ¿Cuáles son la infraestructura que tiene? Yo como estudiante, ustedes como estudiantes, yo como profesor, ¿qué derechos tengo? ¿Qué obligaciones? ¿Qué me identifica como universitario? Todos estos son cuestiones de valores y de identidad, porque en este momento, bueno, a partir de que ingresan a esta institución, son ya parte de la institución y aunque egresen, son egresados de una institución. En todas las empresas, sobre todo las empresas muy grandes, se trabaja mucho en la parte de identidad de los trabajadores para la empresa, porque si no nos identificamos con ella y no la hacemos parte de voy a hablarlo de esa manera, de nuestra vida en un determinado momento dentro del espacio laboral como trabajadores o en el caso no nos apropiamos entonces de sus objetivos, de su misión, de su visión. ¿Cuántos de ustedes conocen, por ejemplo, la misión de la universidad, la visión de la universidad? Porque eso nos da respuesta un poco o hacernos críticos o autocríticos de las decisiones y de cómo está operando, de cómo se trabaja. Entonces, toda esta información, el directorio, el marco normativo, las funciones, los organigramas, que representan esa estructura, las atribuciones, todos estos se presentan en un manual organizacional. Déjenme ver si en no, voy por acá. Puedo compartir con ustedes. Aquí lo tenemos. Si quisiéramos conocer todo, ya les pongo el ejemplo, porque decimos el manual es como si fueran unas libretotas. Pues sí, antes así estaban en carpetas grandes, pero ahora en una imagen como esta, en un portal como este, nosotros podemos identificar. Y acá lo tenemos. Mucha de la información de las que yo les estoy hablando, por ponerles el ejemplo, las tenemos aquí, jóvenes. Cuando tengan tiempo pueden ahí navegar. Aquí está la misión y la presentación. ¿Quién es? Pone aquí todo un bosquejo de cuándo se funda, cuándo adquiere su autonomía, se presenta. En una misión nosotros nos presentamos como entidad. Ojo, acá hay un ejemplo para cuando vayan a hacer su misión y su visión. La visión de la universidad, aquí tenemos varias. La primera era el 2021, pero como ya se nos cumple el próximo año, ya se replanteó ahora al 2030. Esto es, así se quiere ver la universidad o los integrantes de la universidad al 2030. Y la misión la tenemos acá. Este portal, estas pestañitas que tenemos aquí, nos va presentando toda esta información
que en términos administrativos, llamamos nosotros parte de la información de un manual organizacional. Acá están todos los elementos institucionales, el escudo, los símbolos, los colores, la tipografía, o sea, el tipo de letra, no la podemos cambiar nada más porque a mí no me gusta esa y ahora quiero poner esta, está normada, la firma, todas estas son, en algunos casos están los elementos y están los reglamentos de cómo usarlos y cuándo usarlos. Por eso no usamos el escudo, por ejemplo, usamos el logo. El escudo tenemos que pedir permiso para poder utilizarlo en cierta papelería. Bueno, y ahí vamos, ¿no? En un determinado momento. Acá tenemos, por ejemplo, procedimientos. Ustedes normalmente utilizan esta pestaña de estudiantes, que les ponen pues, la información que hay específica para ustedes. Los profesores tenemos también la nuestra, y ahí vamos, y los administrativos tienen la suya. Ahí hay procedimientos, ahí hay formatos, y todo lo que nosotros queremos tener. Aquí están los calendarios, y diferentes trámites, etcétera. Es el ejemplo de cómo presentamos este tipo de información en las empresas. Desde ahora se hace así. Antes lo hacíamos en documentos, en carpetas. Un gerente le entregaban su buen tambache de carpetas y decía, pues, revísalas porque ahora eres responsable de que se cumpla todo esto, todos estos procedimientos. Entonces, el propósito, ya cerrando la clase de hoy, pues ¿para qué proporcionamos toda esta información? Pues para delimitar de manera escrita, en este caso visual, en el portal, las funciones, la responsabilidad y la autoridad de cada cargo, de cada puesto que hay dentro de la empresa, normalizar y controlar los trámites y los procedimientos, que el nuevo personal o los nuevos integrantes de la institución conozcan, tengan disponible esa información. Sirve también para capacitar y orientar a todo el personal, tanto nuevo como el permanente, e identificar los canales de comunicación y de coordinación que hay dentro de la empresa. Y bueno, los entregamos de diferentes formas. En el caso de los procedimientos, utilizamos un diagrama, un esquema visual, así como los organigramas. También existen los diagramas de flujo, que son útiles para representar procedimientos o actividades. Son bastante visuales, entonces eso nos permite entender más procedimientos. Por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando van al proceso de inscripción, les van poniendo por colores cierta información. Es un diagrama de procedimientos, es un diagrama de flujo, mucho más moderno. Pero tenemos, por ejemplo, otros como estos, son los más comunes. Los diagramas de flujo normalmente, o de información, normalmente se utilizan con cierta simbología. Aquí en PowerPoint me va a servir también en esta presentación. Ustedes tienen, acá hay muchos símbolos, figuras, conectores y formas básicas que nos permiten diseñar este tipo de esquemas. Miren, si los ven de esta manera. ¿Qué es lo que estamos representando? Pues un procedimiento. ¿Sí? Iniciamos la actividad, que es lo primero que hacemos. Después de cumplir esto, pasamos a la siguiente, después a la siguiente. Hay un lapso de espera, cada triángulo nos indica una función o un tipo de función. Podemos hacer una pregunta de decisión. Si se cumple, seguimos con este paso. Si no se cumple, seguimos con este. Posteriormente nos planteamos otro condicionante. Si se cumple, se sigue este camino. Si no se cumple, pues se sigue este otro, hasta que termina el procedimiento. En las empresas normalmente están presentes muchos de estos diagramas. Casi por cada actividad que se realiza, tenemos diagramas. En el caso de ustedes, para su trabajo futuro, yo normalmente les pido un diagrama de flujos de procesos de producción. Este es muy visual, muy gráfico. Si se dan cuenta, no hay ni siquiera letra. Después anexamos el texto. Cosecha del fruto, cargamos el camión entrega a la procesadora, se hace el lavado del fruto, se hace la selección de aquellos adecuados para el procesamiento, se procesa el fruto, el jugo, se hace el envasado y se empaqueta y sale a los diferentes puntos de venta o se entrega para su distribución. ¿Ustedes se dan cuenta? Este es un flujo mucho más grande de todo un proceso de elaboración de jugos, que inicia desde
corte y termina hasta la distribución del producto. Claro, podemos hacer un diagrama por cada proceso, cómo hago el corte, o mucho más antes, cómo hago la producción del fruto, en este caso de la naranja, después el procedimiento para el corte, después el procedimiento para el empaquetado para que se vaya hacia la empresa, después el diagrama, el procedimiento para la selección del fruto adecuado, después el procesamiento, después puede haber otro procedimiento para el propio envasado del jugo. No sé, cada una de estas partes puede tener sus propios procedimientos. Este es visual, este es gráfico y este es más de esquemático en relación a las figuras que yo les presentaba anteriormente. Este representa lo mismo que tienen ustedes aquí, nada más que con otro diseño. Se obtienen las naranjas, se hace el lavado, ¿con qué? Con qué actividades, después el secado, con aire residual o aire caliente, después se inspecciona que el fruto haya quedado limpio, si quedó limpio, se sigue con el proceso de elaborar el jugo, o sea, de corte de la naranja, del prensado, del envasado, los productos terminados y se va. Si no está bien limpio, regresa nuevamente al proceso de lavado hasta que alcanza el estándar de limpieza que se tiene. ¿Sí? Se hace el corte, se hace el prensado, se desecha la cáscara. Se hace el envasado, se incorporan los envases vacíos, producto terminado, salido para venta. Y la simbología más común que nosotros tenemos en los procesos de flujo, pues son de este tipo. Ahorita les enseñaba yo esta opción que tenemos en PowerPoint, por ejemplo, y si ustedes se posicionan en cada recuadro, les va a indicar para qué es cada flujo. Por ejemplo, este recuadro es para identificar la actividad dentro del proceso. Por ejemplo, es para un proceso alterno, o sea, se cumple si no, nos vamos a este paso. Y normalmente es el de decisión, el que tenemos aquí. Símbolo de operación manual, símbolo de decisión, un símbolo que inicia el comienzo o el fin del proceso, las líneas de flujo, o sea, hacia dónde va la actividad, y cuando incorporamos documentos o elaboramos, sistematizamos. Hay muchos más. Preguntas. Hasta aquí. ¿No? Pues chicos, con esto termino la sesión de hoy. ¿Sí? Adelante. Adelante. A ver, no, se me corta el sonido. Adelante. Voy a detener la grabación, chicos, para aclarar preguntas, dudas.